teléfono de alguien. Sí, perdón, es el mío. Eliana, ¿no vas a contestar? Eliana, ¿qué pasa? Nada. Pero entonces, ¿por qué no contestas? Pues porque es un número que no conozco. No sé quién es. Entonces, rechaza la llamada, pero haz algo, mi amor, sí. Bueno, ¿Quién habla? soy Eliana. ¿Con quién hablo yo? Bueno. Colgaron. No sé quién era. A lo mejor era un admirador. Sí, seguro, porque eres tan linda, tan famosa, seguramente tienes muchos admiradores, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere algo más de tomar? Otro coñac para mí, hijo. A mi papá también le encanta el coñac, don Ariel. Precisamente, pues ellos iban a venir la otra semana, pero por un viaje que yo tengo a Nueva York, pues aún no sabemos. Sería una lástima. Mi viaje a Washington está confirmado. Habría sido perfecto para invitarlos a cenar. Sí, la verdad sí, es una lástima. Bueno, pero Bianca se puede encargar de ofrecerles una cena, ¿verdad, mi amor? ¿Yo? Sí, claro. Eres la mujer de Ariel, ¿no? Ah, la tía de Bruno, como te dicen. No, pero de verdad no es necesario. ¿Sabes qué? No sería mala idea. Es una buena oportunidad para conocerlos y de paso hacerles una atención. Bianca, soy muy amable, pero creo que debemos ir un poco más despacio, ¿sí? Yo ni conozco a los padres de Eliana aún. No, pero amor, a mí me parece una gran idea. ¿Te das cuenta? No se diga más. Yo me encargo de todo, no se preocupen. Ajá, bueno, creo que nosotros ya nos vamos. Ah, sí. Es que mientras más tarde es más difícil dormir a Fede. A ustedes también se les está haciendo tarde. Pero para ir al reventón. ¿Cómo van a salir a esta hora? Sí, Santi tiene razón. Si no llegamos pronto, vamos a perder la reservación. Vamos. Pero sí regresan a dormir hoy en la noche, ¿no? Claro que van a regresar, madre. ¿No escuchaste que Eliana está remodelando su departamento? Bueno, familia, con permiso. Buenas noches. Hasta luego. Hacen bonita pareja, ¿no? Ojalá duren. Bye. Gracias. Ay, perdón, me demoré mucho. No estaba esperando el baño. Te estaba esperando a ti. ¿Y ahora qué hice? Pues necesito platicar contigo. ¿A esta hora, Cami? Sí, a esta hora. Y no te agobies porque es de algo muy sencillo. ¿A ti te gusta la desabrida de Katia? ¿De dónde sacas esas tonterías, Camila? Respóndeme, ¿sí o no? No. Y por favor que sea la última vez que me hablas sobre esos temas. Yo en esta casa lo único que hago es trabajar, Camila. No estoy interesado ni en tener romances, ni en buscar novia, y mucho menos en terminar casado. ¿Ok? ¿A dónde vas? Mi amor, voy a leer un rato el estudio. Te puedes quedar aquí, la luz de la lámpara no me molesta. Ay, no, mi amor. Descansa. No me tardo.
Iba a millón por esa autopista con miedo de que me parara un policía, porque si me paraba un policía iba preso, te lo juro. Hermano, usted lo que necesita es un radar. Salud. Bruno, ¿para eso me invitaste a salir hoy? ¿Para ignorarme toda la noche? Ven acá, Eliana, escúchame un segundo, ¿ok? ¿Hace cuántos días estamos juntos? Dormimos juntos, despertamos juntos. O sea, ¿qué más quieres, ¿Qué por más favor? quiero? Que me trates como tu prometida que soy. No como un maniquí que vino aquí a admirarte, a disfrutar con tus amigotes. Ok, Estoy harta. ok. ¿Por qué no puedes hacer exactamente lo mismo con tus amigas? Y yo aquí platicando con mis amigos. Tú allá Mira, y yo aquí. ¿no? Claro, ok. Hola. ¿Te desperté? No. Si no es ni la 1 de la mañana. Estaba estudiando. Ay, sorry. Es que no podía dormir y pensé en llamarte. Pues fue lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Cómo estás tú? ¿Has pensado? Más o menos. Ah, pues no se vale. Porque la verdad, yo te he pensado mucho. Nina, quiero verte. ¿Cuándo vas a aceptar mi invitación a cenar? No sé, un día de estos. Ah, no. Ningún día de estos. Pongámosle fecha de una vez. ¿Qué te parece si te paso recogiendo el sábado a las 8? Ya tengo que colgar, solamente llamaba a saludarte. No, pero espera. Nina, dime algo. Me encantó oír tu voz. Sí, te extraño. Bye. No me vas a decir nada, ¿verdad? Ah, o sea, ahora sí quieres hablar conmigo, pero en el antro ni me dirigías la palabra. Perfecto. Si quieres pelear, Eliana, pelea sola. Claro. ¿Sabes, Bruno? Si hubiera sabido que me ibas a tratar así toda la noche, mejor me hubiera quedado en mi casa. Eliana, hablas como si te hubiese tratado extremadamente mal. Ah, o sea, no, Bruno. Para ti, tratarme bien entonces es ignorarme toda la noche, ¿o qué? Eliana, espérate un segundo. Vamos a hablar, por favor, porque no puedo más. O sea, no te ignoré. Eran mis amigos, no los veo desde hace años. Es completamente normal. ¿En serio? Sí. Entonces explícame, ¿por qué me tratas diferente enfrente de tu familia? Porque digo, con ellos soy la más importante, ¿verdad? Pero enfrente de tus amigos no. Por favor. Explícame. Nada que ver, Eliana. Nada que ver. Bruno, ¿para qué me pediste que me casara contigo? ¿Para qué tengo este anillo si me vas a tratar así? Ven acá. ¿Qué fue eso? Si te pedí que te casaras conmigo, Eliana, es porque te amo. Te amo, Eliana. Ahora me amas. Tú estás loco. Wow. O sea, Bruno, realmente no te entiendo. No te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me entiendes? O sea, mira, Eliana, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no te esfuerzas? O sea, te va a ir mejor si no te esfuerzas, créeme. No, Bruno. Y me aceptas como soy. No. Bruno, a ver, primero me tratas como un cero a la izquierda. Y luego de la nada me plantas un beso y me dices que me amas, o sea... Pero decídete, mi vida, o sea, no entiendo. O sea, malo porque sí, peor porque no. Después dices que yo soy el difícil de Ay, entender. no me la cambies, Bruno. Sabes perfectamente bien que tengo razón. Ok, lo único que sé es que tengo sueño y me quiero ir a dormir. Por favor. En serio.
Endulzas mi vida de todas las formas posibles. Cada chocolate en tu boca es un beso que planto en tus labios. Bruno. ¿Qué? ¿Ahora el enojado conmigo eres tú? No, para nada. Entonces date la vuelta. Eliana, estoy muy cansado. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.